bueno, pues ¿qué era esto? Bueno, pues que hicimos unos grupos de trabajo hace tiempo en la Interactive Design Foundation, se apuntó mucha gente, pero estuvimos casi un año trabajando en los proyectos y decidimos hacer una cosita un poco más tipo bootcamp, una cosa más rapidita, todo gratis, todo para que la gente, bueno, que estaba necesitando hacer un poquito de portfolio y que quería practicar, pues se uniera a nosotros. Al final conseguimos hacer dos grupos y bueno, pues hoy veremos un poco el resumen de qué ha sido eso, ¿no? ¿En qué consistió básicamente esta idea de olla? Bueno, es en buscar algo para hacer un rediseño de una forma rápida, con un sistema bastante pautado, que luego os contarán. Elegimos la web de Kinepolis porque, bueno, no sé si la conocéis todos, pero es esta cosa tan bonita. Bueno, pues qué voy a contaros. Ya solo con el superposición de los banners, pues es como para salir corriendo. Es algo que yo creo que una persona con cierto nivel de discapacidad visual ni siquiera podría navegar. Ahora están los minions además ahí. Les falta poner GIF animados, ¿no? Para que ya te den pues, ataques de epilepsia y cosas de estas. Y bueno, pues ya está. Es maravillosa. Y en realidad nos vino muy bien porque cada vez más la web de la Renfe ya está muy vista. Y bueno, pues queríamos algo un poquito diferente y que pudiera quedar también estéticamente interesante, ¿no? Al final el cine es una cosa chula, a la gente le gusta y bueno, yo creo que todos disfrutaríamos más con una cosa un poco menos extraña, ¿no? Entonces, bueno, la idea era hacer algo diferente. ¿Cuál era un poco el reto o el objetivo que nos pusimos? Bueno, que una vez terminado ese rediseño tuviéramos alguna manera de comparar. Ahora os contarán las chicas cómo lo hemos hecho, pero la idea era un poco que pudiéramos hacer más o menos una comparativa. Por supuesto es una simulación, por supuesto es algo que hemos hecho un poco en nuestro tiempo libre y no es algo hiper profesional, pero la idea era un poco pues, bueno, conocer cifras de NPS, Net Promoter Score, con respecto a cómo es la web de Kinepolis ahora y cómo era la del rediseño, por supuesto, evidentemente, con una experiencia mucho más limitada en el prototipo, temas de usabilidad pues básicas un poco, eficiencia, eficacia, si se cumplían X tareas en la web actual y en la web rediseñada, temas un poco del SUS, usamos el System Usability Scale, que nos dio algunos problemas porque yo le di la vuelta a los valores de la escala Likert en el formulario, la lié parda, bueno, pues son cosas que a veces pasan, pero bueno, los hemos transformado y más o menos tenemos algún resultado. Y la idea era un poco hacer esta comparativa, ¿no? También demostrar que incluso en cosas pequeñas pues se pueden hacer pequeñas investigaciones para saber un poco y comparar qué pasa antes de ese rediseño y qué pasa un poco después, por supuesto, con un scope limitado, un alcance limitado, que eran bueno, una serie de pantallas, que era sobre todo la parte de selección de las películas, selección de asiento, etcétera. Y bueno, tampoco, que yo sepa, creo que no hemos llegado a rediseñar checkout completo ni nada de eso, pero bueno, era un poco la idea de hacer algo acotadito, que nos diera tiempo y que la gente que lo hiciera pues lo disfrutase con un proyecto entretenido. Y sin más dilación, pues paso la palabra. Si queréis empezamos por el grupo 1, que da igual, se llama grupo 1 y grupo 2, pero bueno, por seguir algún orden. Entonces, si queréis, el grupo 1 puede empezar, que tome el control del compartir pantalla quien vaya a presentar, y yo ya me callo. Y muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por el super curro que os habéis pegado, ¿vale? Ahí voy. ¿Quién empieza? ¿Quién comparte? ¿Nosotras? Venga. ¿Compartes, Dani, o comparto yo? Como quieras. Sí, yo no sé si tengo la presentación final. Vale. Si la tengo la presentación aquí, pero no la veo que sea la final. Vale. Seguro que se llama final. Del final. Sí, 2. Sí, pero sí, que si me la pasas por algún lado, o bueno. No, ahí comparto. No sé. ¿Segura? Si ¿Vas bien con...? Sí. Vale, ahí Gracias. se ve, ¿no? Sí. Perfecto. Los que no vais a presentar y tal, por favor, silenciaros para que no haya así ruidos de fondo y vamos al lío. Vale. Bueno, bienvenidos, buenas tardes a todos. Voy a dar comienzo a lo que fue nuestro proyecto. En este caso somos el grupo 1. Y a ver si me deja pasar. Ay, no. Bueno, aquí quería presentar el equipo, pero no me estaría pasando esa diapositiva. Pero bueno, en definitiva, hemos sido un grupo más o menos, creo que empezamos como 10 personas, pero bueno, como saben, por cuestiones de la vida siempre hemos perdido alguna que otro integrante en el camino, pero hemos llegado a lo que somos hoy y creo que se llegó a un gran desafío, a un buen proyecto dentro de este periodo de tiempo que teníamos. Y como les comentaba Juanjo, un poco teníamos este reto de diseñar esta página de Kinepolis, que ya habrán visto que niveles de UX no maneja por ningún sitio.
tuvimos una primera aproximación a lo que era esta página y vimos justamente eso, esta carga visual que tenía de contenido, no era para nada claro, tenía procesos muy confusos a la hora de seleccionar una película o una butaca, no era muy amigable para el usuario. Entonces, bueno, nos propusimos poder hacer un flujo donde luego ya mis compañeras les comentarán un poco cómo lo hemos hecho y por qué nos enfocamos en ciertos puntos y no obviamente en el rediseño de toda la página, ¿no? Así que nuestro gran desafío fue enfocarnos en 3 puntos, que ese fue el flujo que hicimos, y un poco también esta comparativa de ver lo que teníamos hoy y ver a lo que finalmente llegamos era nuestro objetivo, pero sobre todo poder realmente mejorar la experiencia del usuario de esta página, no por ser una frase cliché ni mucho menos, pero necesitaba este rediseño para que sea más amigable, para que sea más intuitiva, para que pudiese tener claridad y el usuario realmente tuviese ganas de poder utilizar esta página. Así que sin más, se han invertido los órdenes de las diapositivas. Este era el equipo de trabajo, no sé qué está pasando. Así que bueno, hemos sido todas nosotras las participantes y Juan, bendito tu Iris. Bueno, se invirtieron las diapositivas, cosas que pasan. Así que en definitiva voy a dar el paso para poder ahondar un poco más en lo que estuvimos haciendo en este desafío. Desafío aceptado. Antes de empezar con el rediseño de la web de Kinepolis, hicimos un proceso de investigación bastante exhaustivo para poder ver el punto desde el que partíamos. Por un lado hicimos un Whiteflow Assist, por otro lado un análisis heurístico y en tercer lugar un benchmark. Para tener un primer contacto con la página actual que tiene Kinepolis, hicimos un proceso de compra de entradas partiendo de la pantalla home y acabando en selección de butacas. En este proceso vimos una serie de cosas que nos chirriaban, no nos parecían intuitivas ni positivas para el usuario que la estaba utilizando, y entonces sacamos una serie de conclusiones no muy positivas que después confirmamos en el análisis heurístico que hicimos a continuación, que es mucho más detallado y mucho más desarrollado. En este sentido, como os comentaba, hicimos un análisis heurístico basado en principios de identidad, lenguaje, navegación, layout, etc. Sacamos bastantes conclusiones, pero sí que es verdad que nos quedamos con unas pocas que nos parecieron como las más importantes o primordiales, por así decirlo. Vimos que la web no era para nada intuitiva, que en la home no se ve claramente el objetivo principal de la página, que en este caso es la venta de entradas, que los contenidos no estaban jerarquizados de forma correcta. El usuario, por otro lado, no tiene el control total de la interfaz. Además, por otro lado, también vimos que tiene mucho ruido visual la web, que hay elementos de publicidad que entorpecen la comprensión de la propia página, hay enlaces no reconocibles o no identificables, y un punto muy negativo que también observamos es que en el proceso de compra de entradas hay un determinado momento en el que te saca de la propia página de Kinepolis, algo que creemos que puede ser bastante negativo y puede generar una cierta inseguridad. Y en tercer lugar, dentro de la investigación también hicimos un benchmark o comparativa con otras páginas de venta de entradas, tanto de cine como de otros espectáculos, como conciertos. En este sentido del benchmark sacamos buenas prácticas que poder luego incorporar en el rediseño de la web de Kinepolis. Vamos a centrarnos en 2 principales que nos parecieron bastante positivas. Por un lado, en cuanto a la selección de butacas, observamos que el resto, bastantes páginas del sector, por así decirlo, mostraban un mapa general del recinto dividido en secciones. Si tú pinchabas en cualquiera de esas secciones, se ampliaba esa zona y podías ver las butacas mucho más de cerca, lo que facilitaba también el hecho de poder seleccionarlas con el dedo. Otro punto también positivo que vimos en cuanto a selección de butacas es que en todo momento te aparecía un mapa de todo el recinto para que, aunque tú ampliaras esa zona, pudieras seguir viendo exactamente qué punto estás seleccionando las butacas. Luego también otra segunda práctica buena que vimos en otras páginas es que, al contrario que Kinepolis, no te obligan a registrarte para efectuar el pago de entradas. Es decir, actualmente en la web de Kinepolis o te registras o no te deja comprar las entradas. Entonces, creemos que al final también que el usuario tenga que dar esos datos personales, demás, yo creo que pensamos que puede generar una experiencia negativa en el usuario. Entonces, una vez hicimos este proceso de investigación, mi compañera Laura se va a encargar de contaros los siguientes pasos que fuimos dando de cara al rediseño final que hicimos de la página. Bien, nosotras realizamos los test de usuario as-is en la semana del 17 al 23 de mayo. No hicimos reclutamiento como tal, los test los hicimos a conocidos y lo que queríamos era testear el path de selección de cine, película y butaca.
El estudio se realizó con la web original de Kinepolis en la versión mobile, en presencia del usuario para poder ayudarle con las preguntas que surjan. También realizamos encuestas SUS, NPS y Voice of Customer. Tras analizar los problemas y dificultades de nuestros usuarios, los principales insights que sacamos con los resultados de los test de usuario as is son los siguientes. El usuario siente desconfianza cuando a la hora de comprar las entradas, la página web te saca de la web de Kinepolis. El botón de continuar, que es muy importante, obviamente, no está claro y no es muy visible, lo que lleva muchas veces a la confusión del usuario. Hay desinformación sobre el significado de títulos importantes a la hora de comprar entradas. Te pone entrada normal VIP, pero en ningún momento te explica qué significan esos títulos. A la hora de seleccionar las butacas ocurren dos problemas. El primero es que la selección es confusa. Por ejemplo, puedes seleccionar butacas VIP a pesar de haber seleccionado ya las butacas normales. Y el segundo problema es que para seleccionar las butacas desde el móvil se queda todo muy, muy pequeño y eso dificulta el desarrollo de la tarea para el usuario. Las butacas son demasiado pequeñas para poder ser seleccionadas, entonces el usuario se ve obligado a hacer zoom hasta el infinito. Respecto al SUS, para poder medir la usabilidad de la página lo hicimos mediante el análisis SUS, como os he dicho previamente. En este análisis, la web actual de Kinepolis obtuvo una puntuación de 47, una puntuación muy baja y muy cerca de la barrera inaceptable, por lo cual pudimos comprobar que la usabilidad actual de esta página web es muy baja. NPS, Net Promote Score, lo realizamos para ver hasta qué punto nuestros usuarios recomendarían esta web y cómo está, tal y como está ahora mismo. El resultado fue de menos 44, es decir, necesita mejorar sin lugar a dudas. Y por último, el Voice of Customer. Al final de las encuestas escuchamos las opiniones, anhelos, expectativas y experiencias de los usuarios. También incluimos los literales, pains y necesidades que recogimos en los test de usuarios. Y ahora sigue con vosotros mi compañera Joana. No se te oye, Joana. Joana. Estás muteada, Joana. Vale. Se llaman nervios. Aquí estoy. Bueno, tras analizar los datos obtenidos del testeo de los usuarios, necesitábamos identificar cuáles serían los problemas a resolver para mejorar nuestra experiencia. En la fase de ideación, realizamos 3 actividades importantes. La primera fue el análisis de los comentarios obtenidos del test de usuario, en los cuales identificamos los comentarios negativos más frecuentes, tomando en cuenta como uno de ellos la dificultad en el proceso de compra, dificultad en la lectura de la información y selección de la película, dificultad en la selección de butacas y la dificultad para diferenciar las entradas normal de las entradas VIP normal. Una vez analizadas estas dificultades, seleccionamos los 3 insights más importantes, los cuales convertimos luego en problemas, obteniendo la base para la realización de nuestra actividad de Design Thinking How Might We, en la que hicimos el replanteamiento de estos problemas en nuestras interrogantes. Para el problema número 1, que era el de selección de las butacas, nos planteamos en cómo podríamos mejorar el diseño de la interfaz para que la selección de butacas que debe hacer el usuario en la página de Kinepolis sea simple e intuitiva. Para el problema número 2, el selector de entradas VIP, nos planteamos en cómo podríamos definir claramente los beneficios que ofrece una entrada VIP con respecto a una entrada normal. Y para el problema número 3, el de selección de la película, nos planteamos en cómo podríamos mejorar el proceso de venta de entradas para que el usuario identifique fácilmente lo que ha comprado y reducir el tiempo de checkout. Una vez analizadas estas dificultades, una vez teniendo este planteamiento de interrogantes, nos fuimos a la fase de brainstorming, en la que empezamos a generar posibles soluciones. Aquí fue donde sentimos la adrenalina. Aquí todo el equipo, de forma anónima, colocó en un periodo de 10 minutos, planteó una solución o varias soluciones para cada una de las interrogantes que definimos antes en la actividad. Los resultados que obtuvimos de esta actividad fueron geniales, obtuvimos muchísimas ideas. Luego de pasar estos 10 minutos, cada participante seleccionó la solución que más resonara con la interrogante antes definida. Para el problema número 1, definimos que la solución más correcta sería que apareciera el mapa
de la sala apareciera dividida por zonas o secciones, y una vez seleccionaras una sección, esta se ampliara y se pudiese ver en detalle la butaca para mejorar la selección. Para el problema número 2, el selector de entradas VIP, la solución fue mostrar con una tipografía más grande y un tamaño más atractivo la opción VIP, además de colocar una breve descripción que mostrara el beneficio de este tipo de entrada. Y para el problema número 3, el de selección de la película, la solución que seleccionamos fue incluir el botón de compra dentro de la card de la película. Ya con esta información tan valiosa generada, pues nos fuimos a la fase de prototipado. Hola, bueno, pues en esta fase quisimos comprobar si mejoramos los puntos críticos encontrados en la investigación anterior a través de un prototipo. Esos puntos a mejorar, para recordaros, fueron dar más confianza a los usuarios, dar más visibilidad a las acciones principales, mejorar la jerarquía de información y mejorar la selección de butacas. En las siguientes capturas podemos comprobar ese exceso de información que resulta abrumadora para el usuario. También vemos la clara falta de jerarquía de información. Vemos lo poco intuitiva que es y la complejidad de las acciones al haber tantas, entre otros muchos puntos a mejorar. A continuación les vamos a enseñar el prototipo, que es resultado de nuestro trabajo de las últimas semanas. El usuario entra en la página web de Kinepolis y puede explorar todo el contenido ofrecido por la empresa. El usuario podrá elegir el cine al que desea asistir y una vez elegido podrá filtrar la cartelera por diferentes categorías y una vez seleccionadas le mostraremos unos resultados para que elija la película deseada. Pasará a la página de selección de fecha y selección de hora y en esta misma página ofrecemos un tráiler e información extra sobre la película. Continuará en la selección de entradas, en la que el usuario podrá diferenciar las entradas VIP y las entradas normales e introducir elegir la cantidad de entradas que quiere. En la selección de butacas elegirá una zona en el mapa y en esta zona podrá escoger las butacas de su preferencia. Estos datos los podrá confirmar en la siguiente pantalla y una vez hecho, terminará el proceso en la confirmación de compra, en la que le pedimos al usuario que introduzca el email 2 veces para recibir sus entradas posteriormente y proceder al pago. Vale, pues para analizar si realmente mejoramos todos los puntos, todas las dificultades y problemas de nuestros usuarios, realizamos test de usuario to-be, de los cuales obtuvimos el siguiente hallazgo, y es que el filtro de búsqueda fue un punto crítico porque les parecía demasiado complejo al tener diferentes secciones. Bueno, una vez hecho todo esto, realizamos la medición, medimos la usabilidad a través del sistema SUS, en el cual a través de una encuesta realizada a los usuarios de los test, obtuvimos una puntuación de 90 sobre 100, recordemos que en el primer test la puntuación fue de 47, resultado que indica que mejoramos considerablemente la usabilidad. Y para terminar, para medir y conocer la satisfacción de nuestros usuarios, utilizamos el método NPS, en el que obtuvimos 50 como puntuación, que nos indica que los usuarios estarían dispuestos a recomendar la compra de entradas a través de Kinepolis. Bueno, les dejo ahora con mis compañeras Julieta y Daniela, que van a exponer las conclusiones del proyecto. Bueno, no nos cansamos de repetir los buenos resultados que hemos obtenido. Realmente lo hemos repetido varias veces, pero es una gran mejora y estamos muy contentos. Así que les quería contar en el siguiente cuadro un poco en detalle cómo hemos reducido el tiempo que los participantes realizaban las tareas, o sea que hemos mejorado en eficiencia, hemos reducido errores a la hora de realizar esas tareas, tanto de tareas que no se pudieron completar en absoluto, como tareas que se completaron a medias. La escala SUS que hemos dicho, que hemos incrementado nuestra escala. Y por último el NPS, que hemos sumado promotores que recomendarían nuestro producto.
Bien, y entonces, antes de empezar el proyecto, hemos establecido unos OKRs marcando un porcentaje de objetivos cuantitativos para cada resultado clave, ¿no? Para ver desde cómo empieza el proyecto hasta que lo hacemos pasar por la ITV y vemos las mejoras. Pero, ¿qué pasa? Aquí hemos cometido un error porque realmente hemos establecido unos porcentajes de mejora irreales. Lo suyo hubiese sido marcarlos después de hacer el test 1, tener unos resultados y decir, bueno, a partir de aquí, con estos números, ¿cuánto queremos incrementar las mejoras? ¿Cuánto es el porcentaje de mejora que queremos tener? Entonces, bueno, nos sirvieron efectivamente para marcar el camino y decir por dónde vamos a ir, qué es lo que queremos mejorar, pero el porcentaje que establecimos no es del todo realista. Así que Dani nos va a cerrar las conclusiones que hemos tenido en el proyecto. Muy bien. Bueno, hola. Yo voy a hablar de la parte más humana del proyecto, de lo que podemos decir, tipo 3 cosas importantes, conclusiones finales, que atañen a la forma de gestionar el trabajo de cada uno, a la forma en que cada uno resuelve los problemas y a la forma en que nos relacionamos o interactuamos con el resto de los compañeros. Y estuvimos de acuerdo que, bueno, el foco fue algo importante y a unos aprendimos más que otros, la parte de priorizar el trabajo, sobre todo las funcionalidades que vamos a diseñar, o sea, qué entra y qué no. No te líes, no discutas, no vayas, no vengas y no hagas más cosas de las que hacen falta porque si no, no acabamos, ¿no? Esa es nuestra consigna. Y bueno, creo que lo hemos podido superar. El punto 2, que no es el orden de importancia, sino porque ayer lo volcamos así, pero bueno, la adaptación, el equipo se adaptó durante todas las fases del proceso y sobre todo a la metodología, porque bueno, sabemos que llevamos una línea, una metodología que puede ser un design thinking, pero bueno, que vamos cambiando sobre la marcha y sobre todo la parte de las herramientas, ¿no? Como Figma, que no todo el mundo controla, pero todo el mundo tenía muchas ganas de aprender y de probar, así que bueno, es un punto súper importante. Y por último, la tolerancia. Este trabajo fue mucho más light que el anterior y bueno, y sin embargo hemos tenido un poquito de presión para poder acabar y para poder venir hoy a contar esto y elegimos extender el reto una semana y pues para tener un proyecto en condiciones para que todo el mundo lo pueda aprovechar, poner en su portfolio donde quiera y mostrarlo y bueno, y eso se logró y pudimos contar con una solución sin errores de diseño y gracias a todo el esfuerzo. Así que bueno, esas eran las finales. Muchas gracias. Como tengo el micro aquí no se me escucha nunca. Oye, enhorabuena, ¿eh? Muy bueno, muy bien el tiempo de la presentación, por cierto. ¿Cómo es? Bueno, luego pregunto al final, ¿vale? Vamos a ver con el grupo 2 y si os queda un ratito hago preguntas. Pero como yo no he estado esta vez metido en el lío, la verdad es que tengo ahí mis preguntitas luego de cómo lo habéis pasado. Muy buena pinta, ¿eh? Está guay. Y está claro que esa página podría vender el doble sin ningún problema, solo con hacer un poquito de esfuerzo. Venga, grupo 2. Vale, chicos, si queréis, sigo yo, tomo la voz, aunque la tenga un poco ahí ya cascada. Pero bueno, yo soy Tania y he tenido un poco el placer de estar guiando todo este desafío con el grupo 2. Y bueno, sobre todo bajo la manita también de mis compañeras, Bea y Carla, ¿no? Aprovechando la experiencia que ellas tenían con anterioridad. Y os voy a presentar un poco el grupo quienes lo conformamos y cómo hemos estado, que ellos os van a explicar cómo se ha abordado todo este desafío. Y bueno, esto que veis en pantalla, que ya está compartiendo mi compañera Sara, es el grupo que hemos creado. Además, tenemos hasta nombre, ¿vale? Nuestro equipo es el Jet Lag Team, porque además la mitad del grupo, bueno, ya sabéis que en todos estos desafíos van, según las circunstancias de la gente, pues va entrando gente nueva, van habiendo bajas, y nuestro grupo, pues la mitad eran de Latinoamérica, y lo que al principio pensábamos que igual podría ir un poco en nuestra contra, resulta que al final ha ido en beneficio, porque hemos podido coordinar muy bien a la gente
que podía turnarse, por así decirlo, y empezar ellos un proceso y el resto continuar. Así es que encantadísimos. Además es un equipo que es muy trabajador, tengo que decirlo. Tenemos perfiles de todos los ámbitos. Hay apasionados de marketing que quieren también aprender experiencia de usuario. Hay gente del ámbito editorial. Tenemos por ahí expertas en ecología, Tania. Y así es que nada, todo esto ha hecho posible un poco que al final, pues, todos esos conocimientos, cuando han confluido, bueno, pues os podéis imaginar todas esas sinergias, ¿no? Han hecho posible que podamos ir avanzando y sacando el desafío adelante, con lo cual, muy contentos. Ahora voy a dar paso a mi compañera Sara, ¿vale? Que os va a explicar un poco el proceso que hemos seguido, sobre todo la parte de experiencia de usuario. Más adelante la hará Celia. Y por mi parte nada más que decir, sobre todo también dar la enhorabuena al Grupo 2, que ha hecho una presentación espectacular y que nos ha encantado, porque al final también lo que estamos haciendo aquí se trata de aprender y sobre todo disfrutar el proceso, ¿no? Y siempre está bien ver cómo otros grupos han abordado el mismo problema al que nos enfrentamos todos desde otra perspectiva. Así es que nada, doy paso a Sara, yo ya me callo y nada, Sara, todo tuyo. Sara, perdona, que te he silenciado antes Sí, porque había un me ruido, estás ahora silenciado. vuelve a ponerte, perdona, ha sido culpa mía. ¿Ahora? ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a contaros, como ha dicho Tania, un poco la parte de UX y empiezo contándoos las fases del proyecto para que tengáis una visión general. Las primeras podemos decir que tienen un enfoque más UX, ¿no? Desde abordar el reto, la problemática, conocer a los usuarios y el entorno. Y la segunda fase más enfocada en el UI, con el prototipo, el testeo y las conclusiones que os contará Celia más adelante. ¿Y nuestro reto cuál era? Bueno, pues nuestro reto fue que como un grupo de desconocidos como nosotros, ¿no? Puede superar a Kinepolis, que para quien no lo sepa, pues es una empresa belga, ¿no? Formada en 1997 con proyección internacional. Y algunos objetivos que nos marcamos fueron aumentar el porcentaje de percepción de usabilidad, generar engagement, incrementar el nivel de satisfacción del usuario y reducir el tiempo y los errores. ¿Y cómo conseguimos esto? Bueno, pues a través de la metodología Design Thinking, ¿no? Queríamos dar solución a los pain points que el usuario de Kinepolis tenía en el entorno web mobile, ¿vale? Nos hemos centrado en este entorno, pero manteniendo foco siempre en los objetivos que os he comentado anteriormente. En la fase de empatía, ¿no? Lo que analizamos fue el entorno y los usuarios, y lo primero que hicimos fue pues un análisis heurístico, ¿no? Conocer lo que es la marca, conocer Kinepolis, y nos dimos cuenta que los valores de marca, ¿no? La propuesta de valor reflejaban que querían ser de Ultimate Movie Experience, un Innovative Cinema Concept, Pioneering Model, y todos estos valores, ¿no? Entraban directamente en conflicto con lo que el usuario se encontraba en el site, porque lo que se encontraban eran problemas en la reserva de entradas, los flujos de compra eran confusos, la publicidad era muy intrusiva, y todo esto acompaña también de que las plataformas en streaming, ¿no? Como Netflix, HBO y Amazon Prime, están mucho más adaptadas a este usuario digital, ¿no? Continuamos con la fase de research y realizamos un benchmark en el que analizamos a los competidores principales, como son Cinesa y Yelmo, pero también competidores un poco más chiquititos, como MK2, ¿no? Que son más locales, y sacamos diferentes best practices y diferentes ideas, ¿no? De este benchmark, como por ejemplo la venta y la reserva de entradas anticipadas, la venta cruzada, reflejar visualmente el estado del sistema, y call to action, ¿no? Como los botones de ver cartelera que te permitiesen acceder a ella cine por cine. Por la parte de los usuarios, era principalmente gente joven, ¿no? Y encontrábamos significativo que la pandemia y la crisis económica había hecho que no puedan ir tanto al cine. Encontrábamos usuarios como Lulu, que leía las reviews y veía el tráiler antes de la peli, que elegía siempre el cine más cercano, tenía dificultad al elegir los asientos y le podía gustar reservar también un combo de comida a la hora de reservar las entradas. Y por otro lado, Sergio, que no solía mirar las reviews y que el proceso de compra le parecía un poco complicado. Para sacar datos, ¿no?
lo que hicimos fue un test de usabilidad en el que nos centramos en 3 indicadores. El NPS, que como sabéis el porcentaje esperado para este indicador es superar el 30%, y en nuestro caso el site de Kinepolis obtuvo una puntuación de menos 25, y al ser una puntuación que está por debajo de 0 nos indicaba que el site era desfavorable y que había bastantes puntos que mejorar. La eficiencia no teníamos un dato a lo que enfrentarlo, pero como las 4 tareas que le propusimos al usuario eran algo sencillas, el tiempo que tuvieron, que era casi 4 minutos, era bastante superior al esperado. Y por último, la encuesta SUS, el valor para considerar aceptado es 68 y nosotros obtuvimos un 64, por lo que sumado a los 2 resultados que os he comentado anteriormente, nos reflejaba más claramente incluso que el site sí que tenía posibles puntos de mejora. Para terminar contándoos el test de usabilidad, pues los resultados destacados que obtuvimos, ¿no?, de las tareas que os he comentado que les proponíamos a los usuarios, había una de todas ellas que era bastante conflictiva, que es la tarea de buscar y seleccionar cualquier película en versión original subtitulada para hoy en horario posterior a las 9. Lo que nos sucedió con esta tarea es que el 0% de los usuarios que realizaron el test no lo realizó con éxito, el 75% lo realizó de manera parcial. Esto quiere decir que la tarea la consiguieron completar, pero con ayuda del moderador, y el 25% de los usuarios no logró completarla con éxito. Otros pain points, ¿no?, que encontramos en estos test de usabilidad fueron que los usuarios tenían dificultades para encontrar la versión original, el iniciar la sesión, ¿no?, por hora, que se presentaba como algo inusual, que no había coherencia en los horarios porque te dejabas continuar con la compra aun habiendo seleccionado un horario que ya había caducado, que el mapa de butacas no te permitía interactuar fácilmente por el tamaño, que no se entendía bien el precio reducido y que te obligaba a crearse una cuenta para finalizar el proceso de compra. Para la fase de definición y ideación llevábamos a cabo una tema conocida como How Might We, traducido como ¿cómo podríamos?, que consistía en replantear preguntas, ¿no?, con la intención de convertir estos desafíos en oportunidades de diseño. Y las 3 más destacadas, ¿no?, en los pain points que decidimos centrarnos, fueron el primero en la dificultad para encontrar película de manera sencilla, y la solución de diseño que propusimos fue un filtrado de preferencias de búsqueda de usuario. El segundo fue la selección de butacas en el proceso de compra, y la solución de diseño que encontramos fue un mapa de butacas por área con visor. Y la tercera, identificar cómo iniciar el proceso de compra, porque era bastante confuso en el test de usuario. Y la solución que vimos correcta fue una carta de la película con info más resumida, lugar y botón de compra, ¿no?, con un call to action. Y por último, para esta fase de UX, ¿no?, de definición e ideación, realizamos un user flow que nos permitió ver el end-to-end, ¿no?, de toda la compra del usuario, los flujos de navegación, las posibles mejoras y los posibles puntos en los que podríamos aportar, y también nos sirvió para gestionar y distribuir entre grupos según la fase que realizaba cada usuario. Y decidimos separarlo en 3, el primero en búsqueda y selección de película, el segundo en selección de entrada y butacas y el tercero en el proceso de compra. Y a continuación os lo dejo con mi compañera Celia, que os va a contar toda la fase de UI. Hola a todos, os voy a contar un poco ahora la fase del prototipado, que bueno, pues transformando los problemas en soluciones, ese era un poco nuestro objetivo, y volviendo a poner el foco en los valores de marca de Kinepolis, que se basan en la innovación, son pioneros en las salas, en la experiencia en el cine. Lo que tratamos de hacer también a la hora de prototipar es trasladar ese modelo de alta calidad a la web mobile, de forma que se alineen también un poco más esos valores en ambos entornos. Ahora os cuento la siguiente. La siguiente, por pasar. Ay, perdón. Vale, aquí vemos un poco cómo hemos ido desarrollando todo nuestro proceso de prototipado.
empezamos a trabajar en baja fidelidad para luego empezar a prototipar en media, y aquí nos empezamos a dar cuenta de que podíamos ir un poco más allá y mejorar las partes que teníamos marcadas como objetivo en la fase de ideación que nos contaba antes Sara. Y ya pasamos a la alta fidelidad. Y ahora os cuento ya por partes en la siguiente. Vale. Aquí os muestro un poco cómo hemos dado las soluciones a estos pain points o puntos de dolor que hemos ido encontrando en la fase de research y también con los test de usuario. La primera, la compra por horarios genera errores y, como bien contaba también antes Sara, a veces también te daba la opción de coger un horario que ya había pasado. Por lo tanto, genera errores y frustración en el usuario. Lo que hemos hecho para dar un poco una solución a esto era una búsqueda intuitiva mediante un diseño de un buscador y de unos filtros un poco más intuitivos y claros de los que ya tenía la web de Kinepolis. Por otro lado, otra de las soluciones que teníamos era la carta de la película, más detallada, con todos los horarios, la versión si es original o es en castellano con subtítulos, y también el tipo de sesión, si es en 3D o en 2D. Toda esa información es seleccionable dentro de la misma carta de la película con toda la información detallada. Y también muy importante y evidente ese botón de siguiente que continúa con la compra y no el anterior, que era un horario, que confundía bastante al usuario. Luego también hemos añadido, gracias al bench, un estado de la compra, una mejora en esa visualización del estado del sistema. Por un motivo de transparencia del proceso y también ayudando a que el usuario se ubique y sepa de antemano lo que le queda por hacer y dónde está en ese proceso. También otro elemento, otra cosa que no se entendía muy bien en esos test que habíamos hecho era qué implicaba ese registro, qué significaba. Entonces, lo que hemos decidido era comunicar esos beneficios del registro, que básicamente son descuentos, y hemos decidido comunicarlos dentro de la pantalla de selección de entradas, porque es el momento en el cual el usuario está decidiendo o es consciente de cuánto va a invertir en esta experiencia que está a punto de comprar. Entonces, le estamos invitando o incentivando a registrarse, pero por lo menos con una información detallada antes de hacerlo. Y ahora podemos pasar a la siguiente. Vale, y aquí tenemos otra de las grandes dificultades que también el otro equipo ha tenido, era la selección de las butacas, que el tamaño del mapa era bastante reducido y era complicado. Esa selección era una tarea bastante complicada. Entonces, la solución que hemos desarrollado ha sido crear un mapa de butacas con zoom. Y para informar o para formar a ese usuario le hemos dado una información contextual de apoyo anterior, que simplemente haciendo tap te amplía y luego ya dentro del mapita tú te puedes mover arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, con información de las filas, dónde está la pantalla y todo bastante claro. Por otro lado, hemos añadido la venta cruzada. Por una cuestión de research inicial y bench, vimos que era algo bastante interesante, entonces decidimos añadir este extra antes de la pasarela de pago, para así abrazar un poco esas necesidades de los usuarios y pensando también en el negocio, apoyando también esta elección con información contextual, por ejemplo, los beneficios de una fila rápida. Y en esta misma pantalla hemos aprovechado para informar de que esa reserva de las butacas anterior dura solo 10 minutos, en un color naranja para, así a modo warning, que no se pase demasiado rato seleccionando los menús y que sepa que solo tiene 10 minutos para finalizar. Entonces, ya pasando al proceso de compra, lo que ya comentábamos antes, que te obliga a registrarte, creemos que es totalmente negativo que obligues al usuario a registrarte cuando estás a punto de realizar una compra. Se puede tirar por tierra todo ese proceso anterior del usuario y que decida irse y abandonar. Entonces, damos esta opción de compra como invitado, que consideramos que es fundamental en una web como esta, que igual compras las entradas
una vez concreta y no lo vuelves a hacer. La esperanza es que lo vuelva a hacer, pero... Y ahora ya pasamos a ver el prototipo en interactivo, en acción. Y nada, simplemente comentar, pues eso, aquí podemos ver un poco esta búsqueda intuitiva y una mayor visibilidad de ese botón de compra, que es un continuar, pero está mucho más evidente. Una coherencia de esos horarios que claramente tienen que estar solo presentes aquellos que son posiblemente seleccionables. Y también vemos aquí la segunda parte, que es la selección de butacas, y también nuestros combos de venta cruzada con todo tipo de palomitas y comida. Y ya pasaríamos al testeo. Hemos querido testar nuestro prototipo con usuarios para verificar que el usuario es capaz de realizar estas tareas, que hay una reducción del tiempo del proceso de compra y también, obviamente, con objetivo de obtener un feedback de posibles mejoras. Y luego pasaríamos a los resultados del test, que también aquí lo hemos hecho para contrastar estos resultados con los del test primero que hicimos a la web de Kinepolis y comprobar si se han llegado a los objetivos marcados en un inicio. Por un lado tenemos el NPS también, que sería para medir esa satisfacción del usuario y la probabilidad de que lo recomiende. Y si recordamos, en la anterior teníamos un menos 25 y era bastante negativo. O sea, por otro lado, nosotros hemos conseguido un 71, que sería un excelente dentro de esta escala. En este caso, hemos superado ese 20% que nos marcábamos con creces. Por otro lado, tenemos la eficiencia, que para medirla teníamos los tiempos, o sea, una reducción de los tiempos para realizar esas tareas. Y nos habíamos marcado una mejora del 25% en los tiempos. También es verdad que en este caso teníamos casi 4 minutos en las tareas en el anterior, y en este hemos logrado una media de 3 minutos y un poquito más. Se lograron hacer todas las tareas en este caso, a diferencia del test primero, pero no hemos llegado a esa mejora de ese 25% que nos habíamos propuesto. También es verdad que hemos ampliado pantallas, como pueden ser los extras o todo ese proceso de compra que no tenían los usuarios o no han llegado porque no llegaron nuestros usuarios del test 1 a hacer una compra real de entradas. Entonces, este dato no termina de ser esclarecedor y no lo consideraríamos demasiado. Entonces, pasaríamos al SUS, que aquí nos permite medir la percepción de la usabilidad, y en este caso lo que queríamos era aumentar un 20% del caso anterior. En este caso, si recordamos, teníamos un 64 que está por debajo del 68, que es lo que se considera mínimo para tener una web aceptable. En este caso, nosotros hemos logrado un 73, que estaríamos por encima de ese 68, por lo tanto, seríamos una web aceptable comparada con la de Kinepolis. En este caso, hemos logrado por lo menos llegar a mejorar eso. Al final tenemos unos resultados bastante positivos y nos indican que vamos por el buen camino, aunque no hayamos conseguido la perfección en cuanto a datos o no lo hayamos realizado de la mejor forma. Todo indica que hemos hecho un trabajo bastante bueno. Y ahora vamos a las conclusiones. Vale. Pues aquí, resolviendo o superando obstáculos, y os he ido contando un poco el proceso y el resultado, y bueno, también queríamos comentar un poco qué hemos aprendido en todo este proceso. Como equipo también hemos aprendido a evaluar una web mobile de Kinepolis y hemos hecho todo este proceso a través del Design Thinking. También hemos identificado barreras, puntos de dolor dentro de lo que es la experiencia del usuario en esta web, y también hemos sido capaces de proponer soluciones ante estos pain points y hemos podido implementarlos en el prototipo. También hemos trabajado en un equipo con compañeros de diferentes backgrounds, en remoto, con horarios muy diferentes alrededor del mundo, y hemos sabido adaptarnos a ellos a la perfección. Por otro lado, también hemos respetado las opiniones e ideas de los demás y hemos aprendido a construir sobre ellas.
Entonces, vamos a pasar al resultado. Vale, pues aquí, bueno, tenemos el prototipo creado de la web mobile de Kinepolis, responde a los valores de marca, que era uno de nuestros objetivos, también resuelve los pain points que habíamos identificado y presenta además soluciones de diseño. De esta forma, los usuarios van a tener una buena experiencia a la hora de hacer uso de la plataforma de la misma manera que lo tienen para tener esa experiencia en las salas del cine. Y cerraríamos aquí nuestro... Muchas gracias por escucharnos. Bravo. Esto es un curro flipante. Mira, no me había quitado el... perdón. Excelente trabajo. La verdad es que creo que Renfe puede ser... O sea, que Kinepolis puede ser el nuevo Renfe. Creo que ha nacido un nuevo Renfe y creo que es un buen lugar de testeo. Quería preguntaros a todas un poco, por todo el tute que os habéis dado, si ha sido... como el hecho de intentar ir hacia datos, o sea, intentar tener NPS, el SUS, porque la idea que teníamos es que hubiera una sensación de verdadero, no sé cómo decirlo, de que estamos haciendo algo que va a alguna parte y que tenemos alguna manera de medirlo. O sea, ¿os ha generado como más tranquilidad o os ha motivado más el hecho de tener una métrica a la que poder agarrarse en vez de hacer un rediseño así? Estamos acostumbrados, ¿no?, a hacer rediseños y luego no hay manera de saber si eso está mejor o peor. Evidentemente esto es una simulación, evidentemente no hicimos el test con exactamente el público objetivo, con 25 personas y luego hicimos el NPS con 200 usuarios de Kinepolis, pero bueno, ¿cómo os ha gustado esa metodología o intentar llegar a algo? Y ya sé que el SUS tiene 1000 detractores y tampoco es el mejor test del mundo, pero bueno, ¿cómo funciona el tema? Yo creo que al final también esa parte de medir los resultados la necesitamos, ¿no? Y de conocerlos, porque también necesitamos saber si lo que estamos haciendo sirve de algo o no, si mejoramos o empeoramos el producto. Quizá en algunas cuestiones hayamos perdido un poco el rumbo, ¿no?, con tanta métrica, porque evidentemente esto es como todo, pues a lo mejor coges a alguien de data y esto lo va a hacer en nada, pero bueno, nosotros sí que en nuestro caso en el diseño sí que tuvimos ahí un par de dudas. Ahora que he estado viendo un poco la presentación y todo, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que nosotros en la eficiencia del test 2 sí que superamos con creces ese 20%, porque realmente contabilizamos también mucho tiempo que el usuario pasaba haciendo otro tipo de cosas que no eran las tareas pedidas, ¿no? Y poniéndose foco en otro lado. Pero bueno, en general ayuda. Tania, ¿puedes irte a por un vasito de agua, hija mía, que te veo fatal? ¿Qué más, chicas? Sobre todo porque este es un cambio, ¿eh? No lo habíamos hecho así otras veces y bueno, pues la idea era saber si esto ha funcionado o preferís ahí hacer un diseño más, yo qué sé, inspiracional y que os dé igual si hacemos luego esta parte un poco del research, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que, bueno, que hoy en día hay que ir hacia algún lugar con esto y, bueno, las empresas nunca hacen esto, ¿eh? Es decir, esto no lo hace nunca nadie. O sea, esto es una cosa experimental, pero ojalá la gente hiciera algo parecido. O sea, yo no he estado en ninguna empresa que realmente haga ese cambio. Hacen A/B testing ya directamente en pantalla, pero, por ejemplo, un A/B testing de un flujo completo es casi imposible de hacer. Es muy difícil con eso sacar métricas de NPS percibido. En fin, hay un montón de cosas que no se pueden hacer con un A/B testing y bueno, pues me parece que podría ser interesante. ¿Quién más me cuenta cositas? Yo quería decir que esto nos ha sacado, bueno, por lo menos a mí, de mi zona de confort y eso me encanta. O sea, me he sentido un poco incómoda en el sentido de, ostras, es que tengo que validar esto, tengo que hacer lo otro y encima tenemos que estar aquí todos, o sea, creo que ha costado ver el que se entienda o, hostia, de verdad estamos cumpliéndolo. Igual nos ha costado eso de, ¿estamos cumpliendo de verdad con el objetivo? Al final te acostumbras y creo que es muy positivo. Porque a nadie le gusta decir que igual el diseño que has estado haciendo, que igual te lo tienen que tirar por tierra. Entonces esto es una buena fórmula para decir, oye, si sigues refinando y sigues tirando por ahí, pues lo puedes argumentar de esta forma. Al final tienes tu métrica
que eso siempre está bien, ¿no? Algo tienes, ¿no? Bueno, que Algo sepáis tienes. que Leroy Merlin bajó NPS y bajó puntuación después del rediseño durante 6 meses, porque la gente ya se sabía de memoria la web del Leroy. Entonces daba igual lo que hicieras, la gente ya se sabía de memoria lo que era un truño, llevaban 10 años con eso, y cuando hicimos el cambio la gente tardó mucho tiempo en aumentar los niveles de satisfacción. O sea, que ese es otro tema distinto, Ostras, ¿vale? qué Que bueno. es otra que puede ocurrir. La TAM Airlines en Chile, cuando hicimos el rediseño de la web, como todo el mundo era LAN Chile y los chilenos querían mucho su marca, solo el hecho de que se hubiera cambiado la marca de LAN Chile a la TAM Airlines ya generaba rechazo, y tuvimos también bajadas de NPS durante los primeros 6 meses, 6-8 meses, porque la gente no quería la nueva marca. Y daba igual que la usabilidad estuviera mejor. O sea, hay otras cosas, otras percepciones, otras historias en la psique de las personas que pueden hacer que algunas métricas de estas se desplomen cuando rediseñas. Y todo el mundo se lleva las manos a la cabeza, ¿qué hemos hecho? Y es como, bueno, es que a veces no es solo que sea más usable o que funcione mejor, es que a veces la gente echa de menos los trucos de la web que conocía. No sé si me explico. O sea, Sí. la curva de adaptación a nuevas cosas, pues a veces te genera problemas. No creo que sea el hecho, no es el caso de Kinepolis porque uno no compra entradas todos los días. Pero hay gente que eso, tú le cambias una web que está todo el rato brujuleando. Amazon no se atreve a hacer cambios fuertes porque tiene ese miedo. O sea, y Amazon si pierde un 2%, pues a lo mejor pierde 20.000 millones. Entonces no se atreve a hacer rediseños fuertes. No es que no puedan, es que no se atreven, porque el rediseño fuerte requiere una curva de aprendizaje nueva. Y entonces a lo mejor a la gente le pones unos filtros super guachiflays que son la leche, pero pierden ya 5 o 10 minutos más de lo que hacían antes brujuleando entre todas esas mierdas de sliders que ya te has acostumbrado, que así es como encuentras el producto, y hay mucho miedo. Lo digo para que sepáis que en los rediseños a veces también hay otros factores y que Sí, a veces yo no creo que en mejoras. A nuestro veces caso lo teníamos fácil. Sí, a ver, esto es como lo de la Renfe, como no funciona bien y no hay manera de enterarse. O sea, yo he comprado entradas en Kinepolis Granada y he ido a Kinepolis Madrid, he llegado a la entrada, he llegado al señor que me iba a escanear el código y me dice, esto no es. Y es que no me había dado cuenta que las estaba comprando en Granada. O sea, y yo soy, o sea, si me explico, o sea, llevo 20 años en esto, o sea, no vi en ningún sitio lo de Granada. Y fui físicamente. De hecho, un poco también parte de esta anécdota que yo estaba un poco enfadado con esa web porque siempre me pasa igual, y encontrar versión original subtitulada es como una especie de misión imposible. O sea, que no acabo de entender por qué son así. Y eso, lo del botón ese del horario, y unas cosas rarísimas. Es todo como súper extraterrestres, como antipatrones todo, ¿no? Es como una web muy, muy especial. Entonces, bueno, pues eso. Yo he visto aquí trabajo muy bien hecho y, bueno, si os mola el concepto, pues nada, repetiremos. Cosas a mejorar así en general. Bueno, el tiempo, ya sé que era muy poco tiempo, yo qué sé. Sí, nosotros, luego nos dimos cuenta que, claro, la verdad que los números incentivan, pero no fuimos del todo científicos, porque en el test 1 hicimos un número de participantes, un número de tareas, o sea, que eso sí, que la muestra no... si vamos a medir, vamos a hacerlo bien, pero bueno. La muestra no sí era igualitaria. No nos motivó. Yo quería comentar una cosa con lo de versión original, porque hubo ahí un debate a nivel de UX Writing y esto hay que decirlo, hay gente que no entiende que la nomenclatura VOSE, que no, igual no se entiende que es versión original. Bueno, entonces, y cuando es versión original subtitulada en español, ¿no? Y ya ponen Bose. Eso, Bose. Y yo hay veces que digo, no sé ni qué es esto de Bose. No, sí, la verdad es que yo creo que hay mucha gente que no entenderá eso. Pero lo compran porque saben que es Bose. O sea, si lo ven que es así, que se lee así, dices, es esa. ¿Seguro? ¿No? O sea, ¿Seguro que están no entienden? acostumbrados, hijo, que están acostumbrados a darle a eso, pero que no saben que realmente no saben ni lo que significa. Ya claro, es por convención, ¿no? Pero bueno, ya será eso. Yo creo que sí. Sí. Pero sí, es un poco especial. Aparte que Kinepolis no tiene, ¿cómo se dice? No tiene o sea, no puedes ir, por ejemplo, a ver 3D, ni hay nada de 4D, eso ya no hay nada en versión original. También es verdad que en 3D ver los subtítulos a lo mejor te pegas un mareo. ¡Ostras! Y te pillas un colocón maravilloso.
pero no hay oferta más allá de la parte normal. Aunque ahora hay mucho más, en Kinepolis no había versión original antes y ahora lo han hecho mejor. Y es verdad que es curioso lo de los valores de marca, no sabía que iban tan de somos súper guays. Van muy de flipaos, perdón, Oye, pero es que es verdad. ¿Y por qué tienes esa página de mierda? Quiero decir, ¿en qué? No lo entiendo. No, pero de verdad que es una cosa, es que es sorprendente, porque es verdad, es lo que decís, oye, entras allí, espectacular, el sonido envolvente del carajo, eso ahora tiene el 4D, el 3D láser ultra, las butacas VIP, y luego tienes esa web, ¿por qué? Porque no siempre ¿Habrá otra página en otro país que corresponda y realmente esto sea como una copia de...? Yo creo que no, porque es mala desde el principio. Las europeas siguen el mismo patrón. Yo viví varias, la de Netherlands, por ejemplo, y siguen todas el mismo patrón. Pero es un sector en el que prácticamente todas las webs tienen sus problemas, ¿eh? O sea, no, cuando hicimos The Research, yo no encontré ninguna página ni ninguna aplicación de venta de entradas para cines que verdaderamente te enganchara desde el principio, ¿eh? Incluso metiéndome en cines americanos y demás, nada. Me parece muy curioso, no sé, me parece como un mundo a explorar. No entiendo por qué lo tienen abandonado a su suerte. Es un... Bueno, en el grupo encontraron, haciendo benchmark, algunas aplicaciones de China, creo. No sé quién fue que hizo esa parte, y estaba bastante curioso porque estaba bien hecha. O sea, se basaron, ¿no? O parte del flujo en algo que han visto en un proveedor asiático. Qué bueno. Bueno, puede ser. Ah, y hay otro concepto que nos estaba saliendo a nosotros últimamente y era Netflix. Claro. Y es que en realidad el usuario se está acostumbrando a tener una experiencia tipo Netflix porque en realidad Netflix sí que lo puede estar utilizando a diario, pero el cine ya es como algo un poco más especial. Entonces, cuando pasa de esa experiencia de Netflix a Kinepolis, es como que se siente rechazo. Bueno, a mí misma me pasa. El sábado mismo compré unas entradas y yo esperaba encontrar algo, pues eso, tipo Netflix, que me fuera incluso... Bueno, es que además, Bea, vas a pagar el dinero equivalente a 3 meses de suscripción de Netflix. Exacto. O sea, que es que encima es un atraco. Es decir, que si el cine fuera barato, yo podría entenderlo, pero es que, o sea, te dejas allí 20 o 30 euros con que te compres 2 palomitas. O sea, sí. Entonces, es verdad que sí, no sé, no lo acabo... Bueno, pues ya sabéis, ya te digo, yo creo que es el nuevo Renfe. O sea, este tipo de sector, porque nos costaba encontrarlo, porque todo se ha empezado a rediseñar y ya no hay cosas tan mal hechas. Sí. O sea, incluso la web de Renfe, que sigue teniendo cosas un poco feas, ya es un poquito más digerible. Bueno, aparte en la que tienes que decidir el tema de si coges la ida, la vuelta, si tienen el mismo reembolso, es un puto desastre, porque no han llegado todavía al nivel de aerolínea y no hay quien lo entienda, pero bueno, está un poquito mejor, pero no encontrábamos un sector así que fuera como chulo, bonito, que a la gente nos guste, joder, el cine mola, ¿no? Y que bueno que no funciona. Así que yo creo que sí que es un buen candidato para seguir por esta línea, porque les queda mucho. Y solo habéis rediseñado 3 o 4 partes del flujo. Digamos, hay muchísimo más. Las newsletters de Kinepolis son de flipar. De flipar. O sea... diseñadas por el demonio también, es una cosa que no hay quien entienda. O sea, hoy van a ganar 23 suscriptores más. Que no entiendo, o sea... Claramente. Ay, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ya habéis visto esa manera de poner los anuncios, el placement, o sea, pero vamos a ver, señores, o sea, ¿en qué planeta? O sea, no tiene sentido, además de que no son el país o un medio digital que viva solo del banner, es decir, es que es un abuso del placement en una página que es para venderte la película, que es rarísimo, es como, pero qué exageración, ¿no? Yo que sé, mete un hero image arriba del todo y ya está, ¿no? Que te va a dar el mismo impacto y no tienes toda la página esa terrorífica, ¿no? Es que cogemos CSS, cualquiera que hayamos maquetado un rato, y la dejamos mejor. Sí. Entonces es muy raro. A mí me tiene alucinado, ojalá encontremos a alguien que trabaje en este departamento, a lo mejor hay alguien por ahí, un pobre UX en un sótano. Yo creo que no hay departamento de UX, porque si no... Yo creo que es un mercado que está en baja, claramente, por todo el contenido. Pero precisamente por eso, como dice Juanjo, hay que hacer más hype, ¿no? Hay que posicionar más la web. Pero es que además, claro, el sábado cuando fui al cine, me di cuenta de que no solo ofrecen películas, por ejemplo, ofrecen conciertos, ofrecen reestrenos, ofrecen espectáculos, tipo ahora viene el mago no sé qué, ofrecen exposiciones. Maratones de sagas. Maratones de sagas.
Yo te digo que a mí me molaría ver esos maratones de sagas que dices, ostras, igual... Yo vi la final de España, cuando ganó España el Mundial, yo la vi en el cine y fue la leche. Y es que de es hecho, superguay. es muchísimo mejor que cualquier otra cosa que hayas visto, porque Claro. las cámaras no eran las cámaras de la televisión. Eran unas cámaras especiales en unos sitios del campo que veías allí hasta el grano del señor. Qué guay. Era un montón, pero bueno. Todo eso no sé. creo que no está Bueno, potenciando nada. Y además ponían eso a la misma altura, un espectáculo que igual era súper exclusivo, que una película que igual lleva ahí un mes. Entonces eso no, en el engagement que tiene a nivel también de marketing y demás, del UX de marketing, como decís, no... O esto de las ventas cruzadas que hemos detectado, al final mucha gente llega allí y dice, bueno, pues por no pagar esto allí se lo evitan, pero si tú ya desde la entrada le estás diciendo, no, toma, gasta también la pasta en palomitas o este combo y ya va servidito. Y te aumentas esos ingresos, ¿no? También. Bueno, y la oportunidad de descuento, perdóname, con lo caro que es. Lo más caro del cine es tomarte algo dentro. Exacto. Es una locura absoluta. Ese es Y donde que se gana desde dinero. casa no todo ves lo la de- cola para pedir todo eso. Claro. Aparte, pero coño, Llama más. con que me hagas un 10 o un 20%, sí o sí lo pillo a través de la web. Y estoy Claro. haciendo una venta adelantada, no sé cuántos días, e incluso podrías dejármelo prácticamente a la entrada del cine. Solo hay que Sí. dejar los combos en una mesa a la entrada Y ya está. Sí, sí, con, sí, una sí. con una persona y lo recoges nada más, ¿no? O sea, bueno, no Sí. sé. Para mí que es un sector que con todo el tema de los contenidos que consumimos desde otras plataformas se ha acojonado y habrá dicho, no invertimos en esto lo mínimo. O sea, a la vieja, ¿no? Con la mentalidad viejuna de marketing y digital y web y todo eso, a la mierda. No sé. Me imagino que habrán tomado esa estrategia que es totalmente equivocada desde mi punto de vista, pero dijeron... Pero es curioso porque físicamente, o sea, las propias salas sí que invierten mucho dinero. Sí. Entonces, A nivel de infraestructura es no tiene brutal. sentido invertir esa cantidad de dinero en salas, que además las salas ocupan un gran espacio dentro de un centro comercial, que eso es carísimo, y continuamente las mejoran esas salas. O sea, eso es una inversión brutal. O sea, una mínima parte de esa inversión valdría para mejorar esta página. Es que eso es Javier, lo que dice Javier, Claro. es que yo he ido, ya te digo, he visto la de Jurassic Park, la última en 3D, que el 3D ahora polarizado es la leche, porque yo era mucho de ir a 3D antes, no el verde y rojo, ¿vale? No soy tan viejo, pero ya era polarizado, pero tú te quitabas las gafas y no veías nada. O sea, ahora es un polarizado que puedes incluso ver la película sin las gafas, con un nivel de nitidez mega full HD 8K, yo que sé, que es espectacular. La peli es un poquito mala, ya os lo digo, no vayáis con muchas expectativas. Y luego tienen el 4D. En Kinépolis Madrid tienen 4D que se te mueve la butaca y te echan aire y te escupe el dinosaurio y no sé qué historias. Es que eso es carísimo. Y eso cuesta una pasta que flipas, que lo dice Javier. Entonces vamos a ver, tienes dinero para eso, hijo, coge 100.000 eurillos y dáselo a cualquier agencia chiquitita. ¿Qué te va a hacer? Ya está, que tampoco... Que además aquí, sinceramente, ya está, es una sala, la sala es siempre la misma, hay 100 y pico butacas, o sea que aquí no hay ni logística, ni retail, Nada. ni nada. O sea, yo os puedo asegurar después de venir de eso, de retail, de aerolíneas, de tal, que la complejidad del backend de esto es de descojonarse, vamos, es que es ridículo. Además el precio no cambia, es decir, es precio fijo, ni siquiera es precio variable. Entonces, de verdad que es una cosa sencillota, así como de un rato. En vez de haber hecho yo mi proyecto este horrible de educación, tenía que haber rediseñado páginas para los cines, porque es una cosa fascinante. Y luego la accesibilidad, que no se focaliza, es como, bueno, ahí está el tema de accesibilidad. Entonces yo me imagino, o sea, es lo que comentamos en otras sesiones, yo me imagino cuando tienes ya lo difícil que es la interfaz, el laberinto, que encima tengas que reservar esa butaca accesible y... En fin, todo el proceso se complica, no sé. Creo que toda esa experiencia no está nada optimizada. Y es como dice Fer, además, sí, el margen de beneficio que tienen por lo de los combos, por las palomitas y demás, pues es que con que pusieran ese descuentito en la web ya aumenta la conversión brutalmente. O sea... Vamos, yo lo cogería siempre, porque yo al final siempre me compro algo porque soy de los que le gusta tomarse palomitas en el cine. Y como ahora ya no soy una persona, ya no soy un adolescente pobre, pues me las compro. Claro, llego igual. Pero sí, siento el atraco que me dan y digo, coño, con que me hagas un descuento chiquitito, yo cojo cualquier mierda, cualquier cosa que me des la cojo. Y si encima lo que dices, si no hay esa cola, porque claro, luego llegas tarde y ya no compras.
coño, pues asegúrate la compra, dejas eso una salita y ya, ¿sabes? Una mesita y la gente coge sus cosas y se mete para adentro. En tu butaca ya, y sería la... Bueno, sí, lo de la butaca lo he pensado, pero ahí ya eso sería te iba a la pagar cabeza, un extra. Bueno, en Chile, bueno, me imagino que hay gente que estéis a lo mejor en Latinoamérica, lo sabéis más. Yo en Chile íbamos a un cine de estos VIP que tenían butaca para tumbarte y tal, y tenían camareros. Rollo como los americanos también, ¿no? Sí, tú pides y te traen cosas y puedes ir cenando en el cine. A ver, si eres muy cinéfilo, lo dirá la gente y comiendo y tal, me parece que no es el sitio. Pero bueno, en plan pijulis era muy guay, porque estabas allí tumbado a golpe de rey y te traían las cosas. O sea, eso existe, claro. Bueno, yo cuando era chica había uno que era, no sé si era el caramelero, me acabo de inventar la palabra, pero iba con su cajita con golosinas y ahí vendiendo... Sí, como en el cine de verano. Claro, como la cajita. En España eso en el cine de verano era como mucho más fácil. Bueno, chicas, pues enhorabuena. Este año vamos a hacer un pequeño diplomita o algo para que tengamos todos una cosita así chula para demostrar el lío en el que os habéis metido. Creo que Bea está grabando esto de alguna manera, porque siempre es nuestra Twitcher de cabecera, y nada, así que lo colgaremos. Y bueno, pues muchas gracias. Veremos a ver si cogemos fuerza para hacer algo parecido a la vuelta de las vacaciones. Por ahora nos retiramos, que hay que descansar, que ha sido un año durillo. Y nada, que muchísimas gracias a todas y a todos por toda esta paliza. Gracias especiales también a toda esta gente, pues como Tania, ¿no? Que ha entrado a ayudar al equipo y tal. El grupo de Local Leaders de Madrid está abierto a más colaboraciones, así que los que queráis meteros en el lío, pues sois bienvenidas y bienvenidos. Y nada, que gracias otra vez y que buen verano y que enhorabuena por el currazo. ¡Buen curro! Y nada. Y ahora a intentar buscar el equipo de UX de Kinépolis o venderles que hagan uno, porque algo pasa ahí y no sabemos qué es. Ay, qué bueno. Oye, que nos organizamos y hacemos aquí una propuesta firme, ¿eh? Que esto... vamos. Decimos, mira, 500.000 euros y os lo dejamos fino filipino. O hacemos una nueva y la reventa de Kinépolis. ¿La reventa? Hacemos un bot, seguro que hacemos un bot tipo Rastreator para la venta de entradas y listo. Bueno, chicas, gracias a todos y todas. Besitos. Venga, gracias. Un besete. Hasta luego.